y Sí. hay gente que está yendo a Claro. trabajar pese al fallo de la justicia. Y la tenemos en línea Ana Castellani, que es doctora en ciencias sociales, es especialista en élite económica y relación Estado empresario y trabajó mucho la cuestión del empleo público. Así que se lo vamos a preguntar a ella directamente. Ana, buen día, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Para Oh, los trabajadores estatales que nos están escuchando, ¿tienen que ir a trabajar o no tienen que ir a trabajar, Ana, hoy? bueno, el fallo de la justicia fue categórico reponiendo el día del empleado público con asueto que se paga, ¿no? Que se Claro. abona. Lo que sucede es que en estas condiciones en las que se está trabajando hoy en la administración pública, que están marcadas por el temor al despido o a la puesta en disponibilidad y a este desprestigio permanente de parte de las autoridades sobre los trabajadores, eh, hay muchos más incentivos para asistir y cuidar el puesto de trabajo que para cumplir con el fallo de la justicia. Sí, totalmente, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos viendo en algunos lugares, quizás donde hay representación sindical más fuerte, algunos laburantes no están yendo y están tomando el fallo de la justicia, y en otros lugares quizás en donde reina un poco más el miedo, producto de esta situación que vos describías, hay gente que está yendo, ¿no? Exactamente. Em, Ana, ayer, ¿sabés? Durante toda esta semana estuvimos hablando mucho del tema laburo, como que el tema laburo es una gran discusión, un gran debate que hay hoy por hoy en la sociedad y hay una transformación muy fuerte del trabajo. Y ni bien abrimos la línea oyente, vos sabés, esto explotó de mensajes de gente contando, no sé, gente por ahí con un título universitario que labura en el Estado y que después de eso tiene que salir a hacer horas extra con alguna de estas aplicaciones de manejo, ¿no? Por saliendo, no sé, Uber o Rappi, ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el empleo público en este momento? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es gravísimo porque hay una decisión estratégica de parte del presidente y del ministro Sturzenegger, que es la persona a cargo de esa transformación, de reducir el Estado a su máxima expresión en sus funciones sustantivas, y eso implica además una reducción de la dotación que se hace sin ningún criterio más que tener un número objetivo que mostrar todos los meses de desvinculaciones, despidos, puestas en disponibilidad, según el caso, en el Estado. Y eso no es materia opinable porque es la propia página del Ministerio de Sturzenegger y el propio Sturzenegger el que se ocupa todo el tiempo de mostrar esa situación Mm, de despidos. Ayer celebró los 50.000 puestos de trabajo menos que existen en la administración pública desde que desde que ellos llegaron al gobierno. Entonces es una situación gravísima que se suma a una situación grave del empleo público que viene de atrás. Yo estuve a cargo de la gestión del sí. empleo público en el gobierno anterior, había 10 problemas identificados sobre los cuales se trabajó y se trató de hacer todo lo posible para resolver y se avanzó en muchos de esos problemas. En otros no alcanzaba una gestión, la cantidad de concursos, la mora en los concursos que había en el Estado era enorme. Nosotros teníamos 55.000 personas sin haber concursado, que estaban trabajando en algunos casos con 10, 15, 20 años de antigüedad, y poner en marcha la maquinaria de concursos, que nosotros hicimos 15.000, es muy complejo, porque tiene una serie de pasos y procedimientos para garantizar la transparencia y la validez del proceso que demora tiempo. Pero ese es uno de los problemas. El mayor es que la campaña de Milei se sustentó en un diagnóstico muy preciso de la culpa de todos los deterioros en la calidad de vida de las personas está en el Estado y en la clase política que lo Mm, administra y en los trabajadores que son privilegiados por estar en el Estado y que cobran su sueldo gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes. Se armó claro. toda esta idea de empleado público privilegiado frente al empleado del sector privado que es no privilegiado. Y uno es productivo y el otro no, ¿no? Se van construyendo así Sí. como
antagónicos, Mm, sin ningún asidero en la realidad, porque cuando uno ve los números de credenciales educativas en el sector público son mucho más altas que en las del sector privado, cosa que la gente no tiene idea, no lo sabe, pero en la Administración Pública Nacional más del 50% tiene título terciario o universitario, por precisamente el tipo de funciones que se desempeñan en el Estado Nacional. claro, Hay hospitales nacionales, hay sistemas de ciencia y tecnología, organismos científico-tecnológicos de regulación, de control, hay servicios jurídicos, hay servicios claro. financieros, todo eso se necesitan profesionales. Profesionales, sí. Pero eso no se instala. Y en realidad eso es toda una excusa para ir contra el Estado y sus funciones, que es lo que realmente le interesa a este gobierno y especialmente a la élite económica que lo Ahora, apoya. Ana, Porque ¿ eso me preocupa más. cuánto tiempo estuviste vos en el cargo? Los 4 años, ¿no? Los 4 años, Los cuatro sí. años. Sí. Debés tener un diagnóstico de si efectivamente, porque este es como el gran tema que siempre se discute, ¿hay ñoquis en el Estado o no hay ñoquis en el Estado? La idea de ñoqui, que es la persona que no trabaja en los 29 días y viene el último día a cobrar, Sí, que esa era la idea de ñoqui, eso no existe primero porque nadie viene a cobrar al Estado, ya se claro, transfieren. Lo que sí hay claramente son situaciones en donde los supervisores, jefes, directores, funcionarios políticos, porque ahí hay que hacer una cuestión y una crítica a cómo la política piensa el Estado, muchas veces retribuye a la política y a su militancia o a las personas que lo rodean con puestos en el Estado, en realidad para que realicen otro tipo de actividades. Pero eso lo hacen todas las fuerzas políticas y viene pasando hace muchos años. Es un problema que no es la mm, magnitud a la que se le atribuye. La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado, que trabajamos en el Estado, porque yo soy una empleada pública, vamos a trabajar todos los claro, días claro, y lo hacemos en condiciones que hoy son muy malas por el ambiente laboral que hay de sospecha permanente, por el temor a perder el puesto de trabajo y por el deterioro profundo de los salarios. El sector público registrado tiene una pérdida del poder adquisitivo acumulada real de 16 puntos desde que inició claro. el gobierno, y en la administración pública nacional, porque eso es todo el sector público, eso pasa los 23. Es mucha pérdida de poder adquisitivo y por eso estas situaciones que vos decías de pluriempleo, incluso en personas altamente calificadas. Totalmente. Estamos charlando con Ana Castellani, que es doctora en Ciencias Sociales, especialista en élite económica y relación Estado-empresario. Bueno, fue secretaria de Empleo Público también. Ana, la última, justamente sobre esto que decías, y que mencionabas ahí el dato de que el 50% de los trabajadores del Estado tienen algún tipo de formación de nivel terciario. ¿No empieza a pasar también esto de que aquel, tal vez que tiene una formación terciaria o universitaria, ya empieza a pensar en que si tienen una posibilidad de irse al sector privado, bueno, se va del Estado por toda la pauperización que hay de las condiciones de trabajo? Seguramente otros se irán a otro sector público, a otros entes. No es la mayoría de las situaciones porque hay algo del trabajador público que sobre todo es profesional y que tiene muchos años dentro de la administración pública, que es un compromiso con lo público fuerte, ¿no? Hay una conciencia de que tu trabajo sirve para mejorar la vida a las personas, a facilitarle el acceso a derechos, a servicios. O sea, hay que romper la imagen de que el empleado público es la empleada de galla, porque eso es un estereotipo muy sesgado, más bien relacionado con el empleo público municipal o provincial, que es el de más cercanía para la ciudadanía, pero en la Administración Pública Nacional ese estereotipo no es, pero para nada se corresponde con la realidad. Yo insisto, 57% de la dotación a diciembre del 23, que fueron los últimos Mm, datos con los que yo contaba, eran profesionales o con estudios terciarios. Y eso no claro, pasa ni siquiera en el sector privado, son claro, tasas mucho más altas de formación. Lo claro. que pasa es que cae el estigma porque conviene tirar el estigma, porque yo para justificar y celebrar que estoy despidiendo gente, tengo que convencer al resto de que esa gente es vaga, es poco productiva, no hace nada y encima es privilegiada frente a otros que están sufriendo y que creen que se pueden consolar viendo cómo sufre otro, pero ellos no van a dejar de sufrir porque este es un gobierno
que no le está dando posibilidades de mejoras concretas en la calidad de vida a todos los trabajadores. Por eso tampoco es que te podés imaginar que vas a un mercado mucho más dinámico en el sector privado, porque no está eso tampoco pasando. Totalmente, totalmente. Ana, te agradecemos muchísimo este contacto con la 10. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Ana Castellani, me quedo pensando en esto último que decía Ana y tomo un ejemplo que justo lo estuve hablando con algunos